Y yo soy de los que habla acerca de... Me gusta hablar acerca de los acontecimientos finales que la palabra de Dios nos señala y nos enseña. El Espíritu Santo ha puesto un sentir en mi corazón de poder compartirles esta palabra en esta mañana frente a algunas situaciones, algunas vivencias que en la semana, al ir hablando con muchos hermanos, hay una necesidad de enterarnos. Quizás ya lo sabemos porque lo escuchamos a diario, quizás usted cuando navega en las redes, este tema es un tema muy polémico que voy a compartir en esta mañana y que requiere de prestar mucha atención porque es un tema que en el Nuevo Testamento hace mucho hincapié cada uno de los escritores de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, y es un mensaje que tiene que ver de los evangelios, tanto Pablo como el mismo Señor Jesucristo hablan de este tema de forma profética, ¿no? Uno lo va a encontrar en los textos donde el Señor Jesús está hablando y donde el apóstol Pablo está hablando de este tema y donde Pedro está hablando de este tema y donde Juan está hablando de este tema, San Judas está hablando de este tema. Vamos a ver varios libros de la Biblia que le ponen un acento muy fuerte al tema de la apostasía. La apostasía en los tiempos finales. Dice, antes del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, será una de las señales que la iglesia experimentará, la apostasía. Y cuando hablamos de la apostasía, a mí es una palabra que me produce escalofrío, porque no me asienta bien, ¿no? Sobre todo cuando uno está en la presencia de Dios y quiere escuchar una palabra más reconfortante. Pero sin embargo, Jesús, este tema lo puso dentro de su enseñanza como una de las prioridades que los discípulos tenían que tener en cuenta para los últimos tiempos, ¿no? Como en su predicación enseñándola a la iglesia. Pablo lo va a tomar y Juan posteriormente en sus 3 cartas, ¿no? En las 3 cartas finales va a hablar mucho de esto, ¿no? De la apostasía de la iglesia, ¿sí? Y cuando hablamos de el tiempo, ¿no? Cuando dice los postreros días, Pablo habla de los postreros días, Pedro habla de los postreros días, Judas habla de los postreros días. Cuando hablamos de esta palabra, estamos hablando en términos de los postreros días para la iglesia, en el periodo de la gracia, en esta dispensación que nosotros estamos viviendo. Es una dispensación en la cual estamos casi en el extremo final de que se acabe esta dispensación. Y en esta dispensación, justamente en el final, va a ocurrir este acontecimiento, la apostasía de la iglesia, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Qué quiere decir? Mire, vamos a ir al libro de Primera de Timoteo. Empezamos con Timoteo, vamos a leer varios pasajes. Primera de Timoteo capítulo 4 menciona Pablo en su primera carta a Timoteo, ¿no? A este joven pastor que va a tener que hacerse cargo de la iglesia, y ahí en el capítulo 4 ya la primera carta comienza advirtiéndole en los primeros pasajes acerca de las falsas doctrinas que se van a propagar en los últimos tiempos. Y usted ya sabe, hoy por hoy hay infinidades de religiones, ¿sí? Cultos, doctrinas, dentro inclusive del ámbito evangélico cristiano, ¿sí? Y a lo que en una oportunidad escribí acerca de la iglesia emergente, que tiene que ver con esa iglesia que por mantener un estatus, bueno, generaron una serie de doctrinas que no tienen nada que ver con la doctrina de la Biblia. Y Pablo menciona aquí, en la primera carta a Timoteo, ahí tenga el capítulo 4 pendiente, porque voy a dar esta referencia simplemente de Primera de Timoteo
capítulo 1, versículo 3, dice: como te rogué que te quedase en Éfeso, como fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. ¿Sí? Timoteo tenía el encargo de supervisar, ¿no? De ver esto de que se estaba predicando ya en aquel entonces, en el tiempo de Pablo y en el tiempo de Jesús. La apostasía comienza con la predicación de Cristo. Cuando Cristo comienza su predicación: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. A partir de ese momento, el mundo de ese entonces ya comenzaron a apostatar de Dios, ¿no? La palabra apostasía significa fuera de la fe, fuera de Dios, fuera de una práctica, ¿no?, de devoción de parte de Dios. O sea, la apostasía significa fuera de. O sea, que todo el que está fuera de la iglesia, todo aquel que está fuera de falta de congregar, falta de orar, todo eso que son cosas que nos llevan hacia un estado de apostasía, de darnos la vuelta, de darle la espalda a Dios, de negar justamente a Dios. Amén. Y dice Pablo ahí en el comienzo de su primera carta a Timoteo, ¿no?, estas palabras, ¿no? Dice, cuando dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferentes doctrinas. Ya ahí había comenzado. Y en el capítulo 4 va a hablar acerca de este tema, porque ya había comenzado a causa de la falta que estaba cometiendo algunos predicadores en aquel entonces. Muchos estaban abandonando la fe. Entonces Pablo, en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, va a decir, ¿no?, posteriormente a lo que le está encargando a Timoteo, cómo debe de conducirse la iglesia como cristiano, como un fiel predicador de la palabra de Dios, cómo se debe de conducir. Él le dice en el capítulo 4: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, la apostasía, podemos decir que también es una infección espiritual que se mete, y yo digo que es peor, que es una pandemia que ha perdurado por mucho tiempo y ha arrastrado a muchos al cementerio sin Cristo. La apostasía es eso que nos separa, ¿no?, y nos lleva a abandonar las cosas de Dios voluntariamente. Voluntariamente decidimos no comprometernos, no seguir con la obra, no involucrarnos con la obra. Comienza a haber una sensación de una motivación a alejarme, ¿sí? Y claramente que el Señor, y como todos los escritores de la Biblia que había mencionado al comienzo, hacen un hincapié fundamental sobre este tema, porque a raíz de esto las iglesias quedan devastadas, las iglesias no crecen, no maduran, no cumplen la misión de llevar el Evangelio a todas las naciones, por todo el mundo, de extenderse, de generar obreros para la mies, maestros, evangelistas, predicadores. Nos quedamos dentro de ese ámbito como estancado. La iglesia como que se ha quedado dentro de los templos y estamos muy cómodos dentro de los templos, pero no es el mensaje de la palabra de Dios. Y la apostasía da como resultado justamente toda esta deficiencia que la iglesia, ¿no?, necesita recuperar para avanzar. Y sobre todo en estos tiempos, la palabra del Señor habla de los obreros de la 11ª hora. Yo no sé si somos los obreros de la 11ª hora, pero que tenemos que entender que hay una tarea que tenemos que llevar adelante, sin ninguna duda es una verdad, ¿no? Porque somos cristianos, porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo para cumplir esa misión. Por lo tanto, ¿no?, la palabra del Señor, cuando nos habla de esto,
bueno, nos hace pensar, ¿no? La apostasía. ¿Seré yo un apóstata? ¿Estaré dentro de ese ámbito? Quizás estamos dentro de este techo, de este templo, y eso no significa que podamos estar. San Judas dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Y eso qué quiere decir? Que estaban viviendo una vida de apostasía, al punto que después terminó revelándose que estos, ¿no?, negaron la fe. Y la Biblia lo registra como diciendo, bueno, hicieron lo suyo y se apartaron de Dios. Así que cuando vemos la palabra del Señor, Pablo les habla ahí en Gálatas capítulo 6, 16 y dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Mire, el diablo está con su arco y flecha tirando dardos a cada cristiano que se quiera consagrar. Y uno dice, ¿cuáles son esos dardos? Porque a veces hablamos de la palabra y la leemos muy rápidamente, pero ¿qué significa lo que está Pablo diciendo aquí cuando dice, ¿no?, estos dardos de fuego del maligno, ¿no? Son dardos ¿para qué? Para que dentro de la iglesia haya gente que apostate de la fe. Los dardos del maligno tienen que ver con eso, ¿no? Con el veneno mortal que el enemigo va poniendo en los corazones de las personas. Y yo voy a señalar solamente 3, hay muchos, pero 3 que son mortales. Estos dardos que el enemigo lanza sobre la familia, los hombres, las personas, todo aquel que ame a Dios o quiera consagrarse a Dios. El primer dardo es la tentación. El dardo que el enemigo lanza sobre el corazón de los hombres, de esta humanidad, las tentaciones. Y las tentaciones van a venir exclusivamente bajo 3 rangos. El primero es la inmoralidad sexual. Es un dardo que empieza a trabajar metiéndose, ¿no?, en la mente y en los corazones. Hoy muchas personas tienen acceso a poder practicar una moralidad terrible, ¿no? Un acto de inmoralidad sexual. La codicia. La tentación tiene que ver con la codicia, tiene que ver también con la idolatría. La codicia es todo aquello a lo que yo amo más que antes que Dios. Las tentaciones me van a llevar a poner en primer lugar lo que a mí me interesa y luego, si tengo tiempo, a Dios. También, como decía recién, la idolatría. Y esto no quiere decir que cuando uno dice idolatría, bueno, enseguida nos relacionamos con por ahí la iglesia que tienen sus imágenes, ¿no?, o que tienen sus figuras a las que le rinden culto. Pero a veces el mismo cristiano es idólatra. Y son idólatras de personas vivas. Yo he escuchado de cristianos que son seguidores de personas y los ponen por allá arriba, ¿no? Y no son seguidores de Jesús, sino de esas personas. Y usted va a ver megas iglesias que van tras de esos predicadores, ¿no?, espectaculares, que hablan con una seducción para tenerlos. Yo a veces me pregunto, digo, ¿qué talento que tienen para poder contener a todas esas multitudes dentro de esas iglesias? Miren, si esas iglesias pudieran entender lo que la palabra de Dios dice, el mundo sería predicado en muy poco tiempo. Pero están ahí. Y en esta mañana lo que intento es decirles, hermanos, que muchas veces nosotros transitamos inconscientemente sobre el camino de la apostasía, ¿no? Porque las tentaciones del enemigo son fuertes, son dardos que afectan nuestra carne, nuestro ser. El segundo dardo de fuego del enemigo es el engaño. Y en este punto el Señor hizo un punto muy especial. El Señor les habló en Mateo 24, les habla acerca del engaño de los últimos tiempos. En los últimos tiempos habrá hombres engañadores, ¿no?, profetas, ¿no?, que harán cosas y señales y maravillas
que engañarán aún hasta los que creen, al punto de ese nivel. Entonces, el engaño tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con la falsa doctrina. ¿Quién habla de todo este engaño que usted quiere saber y estudiar? Bueno, primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan. Están luchando. Ahí esas cartas son enviadas a una iglesia que está luchando contra las falsas doctrinas, ¿sí? Las cartas de Pablo, todas las cartas de Pablo hablan acerca de las falsas doctrinas que se están metiendo dentro de la iglesia. La segunda carta de Pedro hablan acerca del engaño, ¿sí? Y el engaño es algo que viene a causa de ¿qué? ¿A causa de qué viene el engaño? De la ignorancia, de la falta de profundizar la palabra de Dios. Cuando los cristianos no profundizan la palabra de Dios, no se meten como nos enseña el Señor, ¿no? De que tenemos que profundizar las verdades de Dios para hacerlas carne y vivirlas. Cuando no lo hacemos, somos ignorantes. Y entonces todo lo que nos parece y que escuchamos por ahí de Dios nos parece lindo, pero no sabemos diferenciar. Y aquí es donde radica justamente la ignorancia, empieza a afectarnos, ¿no? Al punto de que después se traslada a nuestra vida, llevándonos y deslizándonos hacia todo eso que tiene que ver con la apostasía. La apostasía se puede identificar de dos maneras. Los falsos predicadores que enseñan 50% de la palabra y 50% de sus propias doctrinas, ¿sí? Y después está la apostasía que tiene que ver con los que siguen a estos falsos predicadores. La iglesia, la gente que anda de aquí para allá, ¿no? Voy a hacer una llamada telefónica. ¿Qué les parece si llamamos al hermano San Pablo, en esta mañana? ¿Vamos a llamarlo? Le vamos a preguntar. Hay un hermano que tenía por ahí, creo que, a ver si tengo el teléfono. No me atiende. Hola. 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 Hermano Pablo. Sí, soy yo. Ay, qué bueno, hermano Pablo. Gloria a Dios. Sabe que soy un cristiano que, bueno, quiere servir al Señor y necesitaba hablar con usted para pedirle consejo a qué iglesia puedo ir. Pues dime, hermano. Bueno, es correcto que usted me pueda señalar, porque usted ha fundado muchas iglesias y me gustaría tener información de alguna iglesia que sea verdaderamente una iglesia perfecta y buena, donde yo pueda realmente nutrirme y crecer. ¿Qué le parece? Mira, te cuento que la iglesia de Corinto tiene pequeños grupos. También hay celos, contiendas y disensiones. Son inmorales, fornicarios, y cuando tienen peleas te denuncian llevándote hasta los tribunales. Bendito Dios. ¿Y qué le parece si puedo ir a la iglesia de Éfeso? Bueno, fue una iglesia fundada en la palabra, pero últimamente hay muchas personas sin amor en la iglesia. Entonces, creo que me voy a ir a la de Tesalónica. Bueno, en Tesalónica hay algunos que cambian desordenadamente y no les gusta trabajar y se entrometen en lo ajeno. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Qué difícil, hermano Pablo! ¿Y si voy a la iglesia de Filipo? Bueno, Filipos sería una buena opción. Si no fuera por esas dos hermanas que nunca se ponen de acuerdo en nada, siempre discutiendo. ¿Pero por qué, hermano Pablo, todo esto? Bueno, no sé muy bien, pero creo que fue por el uniforme del Congreso de Mujeres de la iglesia de Filipos. ¡Wow! Entonces creo que me mudaré a la iglesia de Colosas y buscaré a Dios allí.
Creo que esa va a ser la mejor opción, ¿no? Mira, hermano, en Colosos el problema es doctrinal. Hay herejes que quieren menospreciar a la persona de Mesías. La cosa está tan mal allí que cuando están haciendo cultos a los ángeles, vaya. Dios mío. ¿Qué pasa si voy a la iglesia de Galacia? En Galacia hay creyentes que se muerden y se devoran unos a otros. Y también hay quienes satisfacen los deseos de la carne. Mamita querida, realmente la situación es difícil. Yo sabe que me puse en contacto con el apóstol Juan, lo llamé por teléfono y pensé ir a la iglesia de Tiatira. Y me dijo que Tiatira es una iglesia tolerante. Han tolerado a una mujer que predica ser profetisa y enseña la prostitución y comer sacrificios de idolatría. Luego pensé ir a la de la Odisea, pero Juan me dijo que allí son tibios. Bueno, después pensé, voy a ir a la de Pérgamo, entonces. Pero Juan me dijo que ahí hay algunas doctrinas extrañas, como las de Balaam y los nicolaitas. ¿Sabe, hermano Pablo? Pensé que sería bueno, entonces, después de todo esto, ir a la iglesia de Jerusalén. ¿Qué le parece? Pero ahí está llena de prejuicios contra los inconversos. Y he oído que allá hay muchas murmuraciones y muchos creyentes de doble cara. Hasta hay matrimonios que se ponen de acuerdo para engañar al pastor. Es tremendo esto, pastor. Hermano Pablo. Lamentablemente, hermano, así es, hijito, así es. ¿Qué puedo hacer, hermano Pablo? ¿Qué me aconseja usted? Pues mira, hermano, es simple. La iglesia, desde el punto de vista humano, es imperfecta, pero Dios la está trabajando. No te olvides de lo que te escribí a la iglesia de Efeso, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pronto seremos la iglesia perfecta, la asamblea universal de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Gracias, hermano Pablo. Qué bien. Miren, hermanos, a veces buscando la iglesia perfecta, y es otro de los temas que lleva a la apostasía, que los hermanos no se establecen en las iglesias, en su iglesia, en la iglesia en donde Dios le ha plantado, porque el querer buscar van tras de diferentes corrientes, diferentes movimientos, y nunca se asientan en un lugar y no crecen. Y Dios quiere que crezcamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que podamos madurar espiritualmente. Entonces, si nosotros empezamos, como iglesia, hablo aquí, a buscar en otro lugar, y no nos centramos, y no comemos lo que hay en casa, no bebemos lo que nos sirven en la mesa en casa, y empezamos a picotear de afuera, entonces estamos caminando no de acuerdo. Estamos caminando en un sentido como de anarquía, cada uno hace lo que quiere. Y en la iglesia del Señor no hacemos lo que queremos, porque la iglesia del Señor la gobierna el Espíritu Santo. Amén. Nos gobierna el Señor, su palabra es la que nos dirige y nos enseña. Y creo que cuando estamos desconformes porque hay cosas que tenemos que morir como personas ante el Señor y pedirle al Señor que nos ayude. Así que la iglesia de Cristo no está bajo una influencia de anarquía. Ustedes saben que la anarquía es que cada uno hace lo que quiere. La iglesia no está así. Usted debe saber que en la casa del Señor, en esta iglesia, se hace lo que el Espíritu Santo está poniendo en el corazón y en la palabra que se nos está enseñando para caminar en una dirección y sujetarnos, no a hombres, sino a Dios. Aleluya.
Porque es nuestra responsabilidad que si alguno es débil, el que es maduro y espiritualmente mayor, debe corregir al que es inmaduro. Amén. Y no salir escapándose de la iglesia, como muchos lo hacen sin decir nada, abandonando todo lo que Dios podía haberle dado en ese lugar donde fue plantado. Digo aquí como en cualquier otra iglesia. Como pastor tengo varios años de ver esto. Y por eso hablo de esto. Porque es uno de los motivos por los cuales la iglesia no crece. No hay frutos. Estamos ahí siempre en un mismo círculo, ¿no? Y la iglesia tiene que crecer. La iglesia de Cristo está bajo el amparo del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos enseña, el que consuela nuestro corazón, el que intercede por nosotros en nuestras aflicciones, el que nos ayuda, el que nos levanta. Amén. Estamos bajo la influencia del Espíritu Santo. Y si nosotros, hermanos, no nos centramos en esto, estamos perdiéndonos aquel que nos lleva a disfrutar y a adquirir las promesas que la palabra del Señor nos ha dado. Hay promesa para nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros debemos de entender que hay que sujetarse a la palabra. Miren lo que dice en Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sí, Amén, amén. Pablo está dando estas palabras para afianzar y afirmar a los creyentes dentro de sus iglesias y que puedan en sus iglesias recibir esa capacitación del Espíritu Santo, la instrucción de la palabra y puedan llevar a cabo la obra de Dios. Entonces, Pablo tiene una gran preocupación porque frente a esta situación hay una gran batalla que están enfrentando, que es la apostasía. Primero por los falsos predicadores que él tiene que ir velando. Y su preocupación es fuerte. En el libro de este capítulo 4 de Timoteo 1, él hace ese énfasis, diciéndole a su discípulo, ¿no?, que tenga cuidado de esto, ¿no? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, ¿sí?, y mentirosos, ¿no? Y si alguno, el Señor nos habla que si pecamos tenemos una bendición con Dios, hermano. Tenemos esa oportunidad de volver al Señor. Esto de la apostasía hoy lo podemos ver, nos está pegando en la cara. Hoy ¿cuántos cristianos no están hoy en esta mañana aquí? Hermanos, ¿no? Y quizás algunos por diferentes circunstancias específicas y razonables, pero deberíamos de esforzarnos en esto, porque la preocupación que Pablo nos está mencionando aquí es justamente eso, la frialdad que va a haber en los últimos tiempos hacia las cosas de Dios, ¿no? Un deslizarse fuera de Dios, y esto es lo que el enemigo ha puesto, engañándonos. Como decía al comienzo, la ignorancia va a hacer que no podamos discernir la verdad. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no sabemos en qué dispensación estamos viviendo, no sabemos lo que va a ocurrir, quién es el que predica la verdad y quién es el que predica mentira. Cuando venga el Señor, ¿para dónde cree que usted va a ir? Si nos estamos preparando para un encuentro con Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Debemos entonces aprender a discernir la palabra de Dios. Yo les voy a mencionar algunas frases, simplemente que capté de cosas como para poder compartirles a ustedes en esta mañana, frases que no tienen que ver con las doctrinas bíblicas, ¿sí?, con la palabra de Dios. Dicen algunos al predicar, venga por su milagro. Esto yo lo he dicho en otra oportunidad. Yo decreto, ¿no? Nosotros no decretamos nada. Proclamo
que la mano de Dios se mueva en este momento. Ordeno a Dios que active su poder. Esto lo dicen predicando algunos predicadores de estos movimientos. Venga, ¿no? Y reciba su milagro. Su confesión positiva lo recibirá si lo confiesa con ese positivismo, ¿no? Quiero algo, lo confieso y lo tengo. Esto de los predicadores que estimulan el estímulo de las personas, ¿no? La autosuficiencia. No está Dios en todo esto. No, los predicadores que hablan acerca de la prosperidad, y eso está muy hablado, y las profecías, los que manipulan la palabra de Dios para hacerle creer a la gente, ¿no? Lo que tienen que hacer, cuando la palabra misma nos enseña, cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando la meditamos, la palabra de Dios nos enseña cómo tenemos que hacer. Amén. En el libro de los Hechos hay un grupo de hermanos. En el libro de Hechos 17, del 10 al 11, habían cristianos que escudriñaban. Y dice que cuando Pablo y Silas llegaron a aquella iglesia, a la iglesia de Berea, ¿no? Los hermanos de la iglesia de Berea, dice, cuando Pablo y Silas llegaron a Berea, inmediatamente ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en la iglesia de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las escrituras cada día, no una vez por semana, sino cada día. ¿Para qué? ¿Para qué estudiaban la palabra cada día? Dice, para ver si estas cosas eran así. Para ver si lo que el apóstol Pablo y Silas venían enseñando y era correcto y coincidía con la palabra de Dios. O sea que los cristianos estaban sentados escuchando al predicador, supervisaban lo que predicaba el predicador. Nosotros estamos muy acostumbrados a oír, ¿no? Pero analizamos realmente, ¿está acorde a lo que dice la palabra de Dios? Y eso requiere de que nosotros estudiemos la palabra de Dios. En casa hay para comer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y yo creo que el que no quiere comer es porque tiene comezón de oír otras cosas. Porque esa es una de las debilidades de las personas, que cuando yo tengo comezón de oír otras cosas, voy por lo que quiero oír y no por lo que me están dando. Esto es cuando una mamá le quiere dar la papilla a su hijo con todas las vitaminas y su hijo no la quiere comer, pero si le da una hamburguesa, bueno, pero yo digo que tenemos, hermanos, que concentrarnos en este tiempo específicamente porque somos los protagonistas de una etapa de la iglesia muy especial, y vivimos en un entorno de incredulidad, vivimos en un entorno de ateísmo, de liberalismo, de la filosofía humana, donde cada uno hace lo que quiere. Estamos viviendo dentro de una sociedad terrible, y justamente la apostasía se va a dar en una situación de alboroto. Cuando vino Cristo, el mundo estaba revuelto. Cuando vuelva el Señor, el mundo estará en las mismas condiciones. Pero la iglesia debe estar firme, como dice la palabra de Dios, para que cuando Él venga y seamos llamados, ascendamos con Él en su presencia. Amén. Los que tenemos esa confianza en el Señor, lo vivimos. Así que prepararnos para servir a un Dios vivo, es necesario que nosotros nos preparemos para servir a este Dios vivo y no caer en este estado de apostasía, en esta condición de alejarnos o de seguir al Señor de lejos, como hacían los discípulos. ¿Qué hacían los discípulos? Aquellos que no querían comprometerse, le seguían mucho al Señor, pero fueron pocos los que se afianzaron en la verdad de Dios, los que se dieron todo por el Señor. Y nos advierte la palabra que en los postreros días, la palabra, como les decía,
tanto la apostasía como los posteriores días, que produce un escalofrío escucharla o meditarse en eso. Y Pablo va a hablar con este sentido profético a la iglesia, y ahí en primera de Timoteo 3, 14 al 15, ¿sí? Primera de Timoteo 3, 14 al 15, dice: esto escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le está diciendo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? Pablo está estableciéndole a Timoteo esto, ¿no? Y en esta mañana yo creo que el Espíritu Santo también nos está diciendo cómo debemos de conducirnos, ¿sí? Cómo debemos de andar en la casa de Dios, del Dios viviente, y cómo debemos de actuar, porque en la casa del Señor hay orden. Amén. Hay un orden en la casa de Dios, y cuando hablamos de ese orden, la palabra del Señor tiene que trabajar en nosotros. Ahora, ¿por qué le dice Pablo estas palabras a Timoteo? ¿Sí? Porque posteriormente después va a hablarle, ¿sí?, acerca de esto de predicar, de ser fiel, ¿no?, a la palabra de Dios. Fíjense ahí en el orden que el Señor le va hablando, Pablo le va hablando, y en segunda de Timoteo. Fíjense en la segunda carta, vamos a la segunda carta de Timoteo. Estoy tomando estas dos cartas porque dice en el capítulo 3 también, Pablo le está diciendo algo aquí, que debe de haber una instrucción para servir a Dios y no apostatar en los últimos tiempos. Debemos de tener una capacitación espiritual. Y fíjense que dice Pablo en el capítulo 3 de segunda de Timoteo, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, primeramente. ¿Para qué? Enseñar. Para enseñar. O sea, ¿podemos aprender de la palabra de Dios? Sí, porque la palabra de Dios es útil, es inspirada por Dios para enseñarnos. Primero. Segundo, para convencer. Para convencer. Para darnos convicción de una verdad. Para tener una revelación de lo que Dios realmente, lo genuino de Dios. Recuerden que el diablo es un imitador de las cosas de Dios. Y si no estamos convencidos, podemos deslizarnos, ¿no?, hacia la apostasía. Para convencer, la palabra de Dios es para convencer, para corregir. ¿Para corregir qué? Lo deficiente de nosotros, ¿no? Lo rudimentario de nuestra vida, la ignorancia. Corregir esa tradición de vida que llevamos y aplicar a nuestra vida una nueva vida, ¿no? Aplicar esa nueva vida a nosotros. Y cuarto, dice, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo nos debemos de conducir en la casa de Dios? Pablo le da los elementos, ¿no?, a Timoteo para que no solamente él se lo quede, porque él debe ser modelo. Y él tiene que enseñarle a la iglesia, para que la iglesia a su vez también enseñe a otros. Esto no queda para mí, decir, esto no queda para mí solo. Decirlo. Esto no queda para mí solo. Esto es para que lo compartan. Y el asunto está aquí. Si nosotros compartimos a Jesús, compartimos lo que hemos aprendido, compartimos lo que de lo que hemos sido corregidos, de lo que hemos sido transformados, lo compartimos. ¿Cuántos hablamos del Señor a otros? Algunos tienen vergüenza de hablar del Señor. ¿A causa de qué? Una de las causas que el enemigo va a hacer es el último dardo, es el dardo de la persecución. El enemigo va a lanzar un dardo de persecución a todos los que quieran predicar la palabra de Dios, a todos los que quieran anunciar la palabra de Dios. ¿Sí? Jesús enseña ahí en el libro de Mateo, ¿sí?, en las bienaventuranzas, la última bienaventuranza, capítulo 5 de San Mateo, él habla acerca de esto, ¿no? Bienaventurados los que por mi causa os vituperen y os persigan, diciendo
toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque hoy vuestro galardón es grande en la presencia de Dios. El Señor está hablando de la persecución, uno de los dardos que el enemigo va a lanzar sobre la iglesia, ¿no? Sí, y nos vamos ahí como de alguna manera a retener, porque no queremos ser acusados, rechazados, denigrados, ¿no? Difamados, podríamos decir una serie de cosas, pues no queremos muchas veces confrontación, pero tenemos una tarea y es anunciar el Evangelio del Señor. Revelar la palabra de Dios está en nosotros y debe de llevarse al mundo. Si la palabra de Dios está en mí, yo debo de ser luz para los que están en tinieblas y mostrarles la verdad que Dios quiere que vean. A causa de estos falsos profetas, maestros y toda esta serie de hombres que hoy predican 50 y 50, se ha desvirtuado mucho más todavía la iglesia. Mucho más, se ha difamado la iglesia. El enemigo ha tratado de darle con todo a través de esto. Pero como cristianos, si estamos en una iglesia donde se predica la sana doctrina, donde se predica la palabra de Dios, tenemos que hacer algo. Si estamos viendo una necesidad, hay que hacer algo, hermanos. Tú tienes que hacer algo en el lugar donde tú estás. Esa alma que está a tu lado necesita la luz, necesita la consolación, necesita la ayuda de Dios como tú. Y tú eres la persona indicada para hablarle a esa persona. Tú eres el instrumento que Dios va a usar para bendecir a muchos. Entonces, cuando tú te propongas esto, vendrán situaciones en donde tendrás que estar firme, ¿no? Y no apostatar, no dar un paso hacia atrás. Así que, viendo esta situación, Pablo le enseña estas cosas, cómo debe Timoteo, cómo la iglesia debe de conducirse dentro del templo del Dios viviente, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué le dice estas cosas? Ahí vemos entonces que Pablo le va a estar diciendo, para que pueda advertir. Hay una generación, y a mí eso sí que me produce realmente un escalofrío, cuando Pablo describe el carácter, la situación de la iglesia de los últimos tiempos. Hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, impetuosos, a las cosas de Dios las rechazarán, ¿no? Hay una serie de cosas que empieza a decir: sin afecto natural, implacables, calumniadores, impetuosos, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, hablando de los que están en la iglesia. Este es el estado de la iglesia que Pablo proféticamente está diciendo. Mirá, Timoteo, te vas a encontrar con gente así en el futuro. ¿A causa de qué? De la apostasía. Esto es una forma de apostatar. Entonces, Pablo, cuando habla de estas cosas y menciona todo esto, tenemos que entender que debe haber una preparación en nuestra vida, ¿no? Para esto nos es dada la palabra, para ser instruidos y caminar conforme lo que el Espíritu Santo quiere que caminemos en este tiempo. Jesús también advierte a sus discípulos como primera señal y prioridad para Él, dentro de sus listas de recomendación. Cuando los discípulos le preguntaron en el capítulo 24 de San Mateo, ¿qué señales habrá antes del fin? ¿No? Los discípulos estaban muy preocupados de este tema porque sabían que el Señor iba a partir. Y el Señor, hablándoles ya ahí en el capítulo 24 de San Mateo, le dice, como es un detalle muy importante, porque uno a veces pone el acento en guerras, pestes, hambre, enfermedades, pero ¿sabes lo que encabeza el Señor? Que uno a veces lo pasa por alto a la hora de leerlo. ¿No? El Señor le dice, mirad que nadie os engañe. Esta es la prioridad del Señor. Aleluya. Mirad que nadie os engañe, ¿no? Tan relevante esto para el Señor que lo pone con un acento de peligro, ¿no? Hay peligro en la iglesia si nosotros no prestamos atención a lo que oímos, ¿no? A lo que vemos. Como decía, recibimos muchas cosas,
Lo he dicho muchas veces también, en otras oportunidades, que los pastores de la iglesia no dirigen solamente solo a su rebaño, porque su rebaño está comiendo pasto de otros lados, se está alimentando, viendo de aquí, viendo de allá, y eso distrae. Eso no nos deja concentrarnos en la visión y en el propósito que Dios tiene para este lugar, para tu vida. Tú que perteneces a este lugar. Dios tiene una misión para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo creo que sí. Aquí hay matrimonios consagrados, aquí hay mujeres consagradas, muy espirituales, hombres que son esforzados y que sé que si esto lo entienden y lo comprenden y profundizan en estas cosas, Dios los va a levantar y Dios va a hacer grandes cosas con esta iglesia, hermanos. Amén. Con sus vidas, son parte de esta obra y yo creo que Dios va a hacer. Así que la advertencia del Señor es esta: mirad que nadie os engañe, ¿sí? Mirad que nadie os engañe. Lo repite 3 veces, ¿no? Haciendo el énfasis, diciendo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán falsos cristos. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán falsos profetas, ¿no? No sean engañados a causa de las señales y prodigios, los falsos prodigios y señales que estos harán, ¿no? Así que, viendo este énfasis que el Señor pone, nosotros debemos de prestar atención a lo que estamos recibiendo. A lo que estamos recibiendo y prestar atención a lo que dice también cuando dice la palabra mucho. La palabra mucho en ese pasaje de San Mateo 24 habla y dice: porque vendrán muchos en mi nombre, no algunos, vendrán muchos. Y hay muchos que engañarán. La palabra muchos. Hay muchos falsos profetas que se levantarán en aquel entonces y engañarán a muchos. 4 veces. En un pequeño pasaje Jesús hace el énfasis sobre esta palabra, lo que indica que el engaño no es local, sino es un engaño mundial, a nivel mundial. Y hoy podemos verlo, esto está frente a nuestras caras. Como muchos se ha levantado en todo el mundo, ¿no? Y la verdad es que Dios quiere en este tiempo que podamos nosotros prepararnos, porque la venida del Señor, ¿no? Está cerca, pero antes está esta apostasía general, inminente, que es en la iglesia, y lo que tenemos que cuidar a los que están a nuestro lado, ¿no? De velar por la iglesia, de velar por la obra de Dios, para sostenernos en los tiempos difíciles, en medio del engaño, en medio de la persecución, ¿sí? Y en medio de aquellos momentos difíciles que puedan haber. Por eso Dios ha establecido la iglesia, para que juntos, a través de la iglesia y bajo el amparo del Espíritu Santo, ¿no? En comunión con el Padre, el Hijo, podamos nosotros ser fortalecidos y avanzar en medio de las tribulaciones personales que tenemos. Las tribulaciones que hoy se viven o que vivimos no tienen nada que ver con la tribulación después de la venida de Cristo. Será el lloro y el crujir de dientes, y que no habrá otra tribulación, no ha habido otra tribulación tan grande, tan atroz como la que va a haber, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de estar preparados para el retorno del Señor, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo vendrá, y esta es una de las señales. Si nosotros vemos cristianos que están yendo de iglesia en iglesia, debemos de ser luz. Si vemos personas que necesitan el Evangelio, debemos de ser luz. De abrir nuestra boca y ser transparentes. Y que conozcan que tenemos a Cristo en nuestra vida. Que sepa el mundo que somos sellados por el Espíritu Santo. Ahora quiero decirles que el enemigo sabe cuando usted es un hijo de Dios o una hija de Dios. Cuando usted entra en algún lugar o está en algún lugar, el enemigo sabe que hay un hijo de Dios en ese lugar. Amén. O una hija de Dios. Y van a haber situaciones, sí, pero la victoria es nuestra. Amén. Amén. Porque el Señor es el que pelea por nosotros. Eso dice la palabra.
entonces nosotros confiamos en Él. Dice en 1 de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Nosotros conocemos la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sabemos las cosas que van a ocurrir. Y por medio de la palabra y conocer la palabra y tener esta relación con Él, saben que somos dueños de las promesas que el Señor da a los que creen. Y cuando tú te hagas dueña de las promesas, hermano, Dios bendice tu entrada y tu salida. Porque Él va peleando delante tuyo, Él va por delante tuyo. Amén. Y es donde nosotros tenemos que entender y decir, Señor, perdóname si estoy apostatando de la fe, si estoy deslizándome hacia otro lugar en vez de afianzarme en el camino angosto que me lleva a la salvación. Señor, ayúdame a sostenerme en este caminar. ¿De qué manera? Como debemos de conducirnos delante de Dios, delante de la casa del Señor, involucrándonos en la obra. Saben que todo lo que estamos viviendo hoy tiene que ver con algo satánico también. Esto de aislarnos, de detenernos, de encerrarnos, ¿no? De separarnos. Esto es lo que el diablo está haciendo. El diablo vino para matar, destruir, ¿no? Arruinar, separar. Entendamos lo que estamos viviendo. Está frente a nuestras caras, hermanos. Si guardamos y respetamos todas las cosas que deben de respetarse, si nos cuidamos, yo creo que la obra de Dios no debe detenerse. Debemos de avanzar. Va a haber lucha, van a haber pruebas, pero debemos de avanzar. Así que como cristianos nosotros, en medio de este tiempo inminente ante la venida del Señor, de apostasía que hay, una de las cosas que tenemos que aprender como creyentes es que los creyentes no dan un paso atrás, al contrario, van hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si vamos hacia adelante, delante del Señor, bueno, tenemos que escuchar este encargo que Pablo le da a Timoteo, ahí en la carta segunda de Timoteo, capítulo 4, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esta es la recomendación que Pablo le da a Timoteo. ¿Para qué? Para que él la predique a la iglesia. ¿Para qué le predica a la iglesia? Para que la iglesia también a su vez le predique a otros. Amén. Otras personas idóneas de la palabra de Dios. Amén. Realmente que la palabra de Dios no es para todos. La palabra de Dios no es para todos. No. El ser hijo de Dios no es para todos. Muchos son llamados, pero no todos van a ser escogidos. Porque hay condiciones. Y en esto último quiero hacer una reflexión. Jesús llamó a los discípulos, advirtiéndole de todas las cosas que iban a ocurrir. Y el Señor les dijo una serie de cosas que los condicionaban a ellos a ser discípulos. No cualquiera puede ser un aprendiz. Discípulo significa ser aprendiz. Y cuando Jesús los llamó a ellos, y que Él vino aquí a este mundo, vino para salvarnos, ¿no? Y para que en esa salvación nosotros, en esa bendición que Él nos da, porque la salvación nos va a dar como resultado una serie de cosas hermosas que Dios tiene para nuestra vida, para tu vida. La salvación es el resultado de muchas cosas. La transformación en primer lugar de nuestro corazón. Cuando nuestro corazón es transformado, ¿sí? Cuando es sanado,
Cuando hay una iglesia que tiene el corazón sano, cuando hay hermanos con un corazón sano, es una iglesia madura, una iglesia que va a prosperar, a progresar, va a avanzar. Cuando no hay sanidad en el corazón, estamos ahí todos medio pachuchos, enfermos, ¿no? ¿Quién quiere hacer algo cuando estamos enfermos? Nadie. Estamos doloridos, lo único que queremos es estar reposados, y a veces estamos así. Pero una iglesia sana, y Cristo vino para eso. El que quiera ser mi discípulo debe tener un corazón transformado, ¿no? Un corazón sano, entender que somos salvos y que Él nos perdonó de todos nuestros pecados. En primer lugar. En segundo lugar, cambiar la escala de valores. Para ser discípulos del Señor tenemos que cambiar la escala de valores, y aquí es algo que nos cuesta muchas veces, porque el Señor dijo: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Jesús se los plantó, ¿no?, como una condición. El que no renuncia, y esto no significa que uno tiene que dejar todo, abandonar todo, no, es cambiar las prioridades. Es qué pongo yo delante de mí antes que mis prioridades, ¿no? O sea, el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice, después vendrá. Pero el Señor habla de prioridades. Así que, primeramente, para ser discípulos del Señor necesitamos tener un corazón sano y transformado. En segundo lugar, cambiar las prioridades, aprender a negarnos para poder servir claramente. En tercer lugar, obediencia. Mire lo que dice acerca de esto: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué es permanecer en la palabra? ¿Qué es permanecer en la palabra? Es vivir conforme a lo que el Señor nos enseña. Y para eso tenemos que examinarnos mediante la palabra del Señor, que habla de cómo son nuestros frutos, que es otra de las condiciones que el Señor le va a decir a los discípulos, que si no tienen fruto no pueden ser sus discípulos. Eso lo dice ahí, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y así seáis mis discípulos. 4 condiciones que le pone el Señor para ser aprendiz. Entonces, para reflexionar en esto, estamos viviendo de la apostasía a nivel mundial, ¿no? Y de la falta de consagración en la iglesia, la falta de ese compromiso de involucrarnos, ¿no? Le echamos la culpa a todo esto de la pandemia, que bueno, pero no, hermanos, tenemos que aprender a ser más responsables en esto y meditar. En este punto final, donde el Señor demanda que seamos discípulos, aprendices, ¿sí? Para poder permanecer firmes a la venida del Señor, debemos de aprender lo que el Señor nos está diciendo. Así que creo que estamos llegando, justamente a este tiempo final. Yo creo que estamos viviendo este tiempo de apostasía. Los cristianos están experimentando situaciones muy, muy especiales, y por lo tanto nosotros debemos de proponernos pagar un precio. Para seguir a Cristo hay que pagar un precio. Si bien la gracia de Dios es gratuita para todos, a veces tenemos que pagar el precio de morir a muchas cosas. Y es lo que dice aquí el Señor, ¿no? Primeramente, un corazón transformado, ¿sí? Un cambio de prioridades, ¿sí? Obediencia, guardar los mandamientos, y finalmente, en ese guardar los mandamientos, manifestar los frutos, que haya respuestas. Amén. Así que en esta mañana te invito a ponerse de pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ver esto, ¿no? Si estamos preparados para vivir en los postreros tiempos, conforme la palabra del Señor nos dice. ¿Estás preparado para vivir en los postreros tiempos? Que el Señor